Bueno, muy buenos días, mis hermanos de Christ Family Church en español. Dios me los bendiga ricamente. Estamos muy agradecidos de poder estar una vez más con ustedes en esta preciosa mañana de domingo a través de este video, compartir la palabra del Señor, ver en dónde está la mente de Dios para con nosotros, para con su pueblo en estas épocas tan confusas y tan difíciles. Pero tenemos el consuelo de que Dios está siempre con nosotros, de que Él es un pastor, de que nos pastorea en medio de la calma y también en medio de la tempestad. Por ello, hermanos, nosotros nos acercamos delante de Dios a oír su palabra y a oír su consejo, y queremos transmitirles esa seguridad y esa confianza de que Dios está con nosotros, Dios está con cada uno de nosotros. Y acá en la iglesia, los pastores estamos continuamente orando por ustedes, pensando en ustedes y en el momento de que vamos a estar juntos otra vez. Y esta es la buena noticia que vamos a dar también este día domingo. El domingo 7 de junio, vamos a empezar a reunirnos ya físicamente. No va a ser en el local en donde tradicionalmente nos reunimos, que es en la escuela Gulliver. La escuela todavía no está disponible, pero ya vamos a empezar a reunirnos y a tener nuestras reuniones congregacionales. Si tú todavía no te sientes seguro o en tu conciencia tú sientes de que debes esperar, nosotros vamos a entender esa situación y vamos a estar transmitiendo en vivo por el internet y a través de nuestro website para que tú veas los servicios. Pero si tú ya te sientes animado y confiado, vamos a estar reuniéndonos en Gateway Baptist Church. Eso está en la 6500 del Southwest y la 97 Avenida. Gateway Baptist Church 6500 Southwest y la 97 Avenida. Y vamos a estar teniendo 3 servicios. 2 servicios en inglés, uno a las 3 y otro a las 6. Y hay un servicio en español a las 4:30, en donde vamos a estarnos reuniendo para escuchar el consejo de Dios, para alabar su nombre juntos. La iglesia tiene la capacidad para que nosotros podamos estar todavía guardando este distanciamiento social. Puedes llevar tu máscara si te sientes más seguro y protegido. Y vamos a estar viniendo delante de la presencia del Señor a reunirnos ya físicamente. Así que si ya te sientes motivado y tranquilo de poderte reunir con nosotros, te invitamos el próximo domingo 7 de junio en el 6500 del Southwest y la 97 Avenida. Vamos a tener en español nuestro servicio a las 4:30 de la tarde y luego servicios a las 3 y a las 6 en inglés también. Así que estamos contentos de que ya se están empezando a abrir puertas para poder congregarnos y reunirnos como cuerpo de Cristo. Amén. Habiendo dado este anuncio, ahora vamos a pasar a lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Para el mensaje de la palabra del Señor, yo te voy a invitar a que vayamos al libro de Hebreos una vez más, nuestra serie Jesús es superior, y vamos en Hebreos 11 a ir al capítulo 11, versos 29 en adelante hasta el verso 40. Del 29 al 40 de Hebreos 11 vamos a estar meditando hoy en la parte final de este precioso capítulo. La palabra del Señor dice así, si ya lo tienes conmigo, puedo darte un momentito más. Hebreos 11 del verso 29 al 40. Dice la palabra del Señor así: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada,
sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Padre Santo y bueno, Señor, en este momento que estamos hoy delante de ti, Señor, tu pueblo, reunidos. Y estamos, Señor, abriendo tu palabra. Somos conscientes, Señor, de la gran necesidad que tenemos de ella, Señor. De que se nos enseñe, de que se nos predique, Señor, con claridad el misterio de Cristo. Que nosotros, Señor, crezcamos en el entendimiento, Señor, de tu amor. Que nosotros crezcamos, Señor, en el entendimiento de tu santidad, de tu bondad, de tu grandeza, Señor, de tu divinidad. Y para esto, Señor, necesitamos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor. Que nos ayude, Señor, en nuestra debilidad. Que ayude a este predicador, Señor, en su debilidad, Padre Santo, Señor, dándole las palabras necesarias, Señor, para que el corazón, Señor, y la mente, Señor, de tu pueblo, Señor, sea apercibido por, Dios mío, Señor, la luz de tu palabra, Señor. Oh, Dios mío, Señor, y que tu pueblo también, en este ministerio tan importante de escuchar, Señor, tu palabra, ellos también, Señor, tengan un oído presto, Señor. También, Dios mío, Señor, estén con atención, Dios mío, para que este momento juntos, en que tu palabra va a ser partida, sea, Señor, un momento, Señor, de nutrición espiritual y de bendición al ser interior. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y en el nombre de Cristo oramos. Amén. Sí, mis amados hermanos, en este precioso día, domingo, nosotros vamos a concluir este capítulo 11, este capítulo que nos ha estado hablando, hermanos, acerca de la fe. Entre otras cosas, este capítulo nos ha llevado a definir lo que es una fe verdadera, lo que es una fe bíblica. Y hemos entendido por, hermanos, el registro bíblico de que la fe es la certeza, es la convicción de aquello que se espera y que no se ve. Y el contexto es bien claro, que lo que el pueblo de Dios, hermanos, espera, y aquello que no se ve, hermanos, es, hermanos, la persona de Cristo Jesús. De una manera abundante, el escritor de Hebreos ha estado tratando de persuadir a aquella congregación que les estaba oyendo, a que ellos no se movieran del invisible Cristo, para regresar a los rudimentos visibles y terrenales del sacerdocio levítico. A pesar de que el ministerio de Cristo, hermanos, era para ellos un ministerio invisible, algo que ellos tenían que recibir por la fe, el escritor de Hebreos los persuade de que el ministerio de Cristo es vastamente superior a los ministerios humanos de la antigüedad. Y por ello, hermanos, la fe es definida como la convicción, como la certeza de aquello que se espera y que no se ve. Y lo que el pueblo de Dios espera, hermanos, es a Cristo. Y en aquel, hermanos, en quien está puesta nuestra confianza, a pesar de que no lo veamos, es nuestro amado Señor. Por eso, hermanos, debemos de resistir cuando se define la fe en términos que son ambiguos e inconclusos. La fe no es simplemente una actitud positiva con respecto al futuro. La fe no es una fuerza que me va a llevar a conseguir grandes cosas.
La fe no es una credulidad religiosa en donde yo pongo mi confianza en muchas cosas, hermanos, al mismo tiempo. Tampoco la fe es meramente un sentimiento. No es un espíritu motivado que me va, hermanos, a llevar de un nivel a otro. La fe es definida por las Escrituras como esa certeza y esa convicción en lo que, hermanos, se espera y en aquello que no se ve, hermanos, y nuestra confianza debe estar puesta en Cristo Jesús. De tal manera, hermanos, que últimamente el escritor de Hebreos ha estado haciendo hincapié en la necesidad de una fe bíblica y verdadera. Porque es a través de la fe que nosotros somos agradables a Dios. La fe en Cristo Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que la fe es lo que nos va a librar y va a preservar nuestras almas de la ira y la destrucción, hermanos, que va a ser derramada sobre este mundo. Es la fe. Y por ello, mis amados hermanos, vemos de que la fe es necesaria porque es el instrumento que Dios utiliza para derramar su gracia sobre el pecador. No solo en el momento de la conversión, sino la gracia de Dios sigue siendo derramada sobre nosotros todos los días, y el instrumento que Dios usa para bendecirnos es la fe en su Hijo Jesucristo. Y por eso, mis amados hermanos, nosotros encontramos de que este pasaje es tan precioso y el Espíritu Santo de Dios, para que todo esto que estamos hablando acerca de la fe no se quede en términos tan abstractos, nos da preciosas ilustraciones y demostraciones de la fe verdadera y bíblica a través de estos personajes bíblicos que nosotros encontramos acá. Hemos visto, por ejemplo, ejemplos de la fe y su impacto en nuestra relación con Dios. Al empezar el capítulo 11, estuvimos estudiando y predicando en la persona de Abel, que adoró a Dios y lo hizo con fe, y su adoración fue acepta delante de Dios. Vimos de Enoc, que caminó con Dios, y el Señor se lo llevó sin conocer muerte, porque anduvo y caminó con Dios a través de la fe. Vemos de Noé, que trabajó arduamente para construir un arca, cuando Dios le dijo de que el mundo iba a ser visitado con un diluvio. Y hermanos, Dios bendijo a Noé, bendijo el trabajo de sus manos, porque Noé creyó en aquel que estaba diciendo que el diluvio iba a ocurrir, aquel Dios verdadero y poderoso, y esa fe le fue contada por justicia. Así que hemos visto la fe en nuestra relación con Dios. También vemos nuestra fe, hermanos, y el impacto que tiene en nuestra vida interior. Eso lo vimos en los ejemplos ilustrados en la vida de Abraham y de Sara. Vimos cómo Abraham, por su fe en Dios, hermanos, vivió una vida de obediencia, vivió una vida de consagración, vivió una vida de contemplación de la fidelidad y del poder de Dios. Y hemos visto, hermanos, de que fue Dios detrás de Abraham, hermanos, y Dios detrás de Noé, y Dios detrás de nosotros. Porque esta fe no es algo que nosotros producimos, no es algo que nosotros podemos comprar o adquirir, no es una virtud humana. La fe es el regalo de Dios, hermanos, a pecadores que no se lo merecen. Y a través de esa fe, nosotros venimos al conocimiento de Dios. Y somos salvos, hermanos, a través de la fe, por la gracia de Dios. Hemos visto también cómo esa fe, hermanos, no solo impacta nuestra relación con Dios, no solo impacta nuestra vida interior, sino impacta también al mundo entero. Hemos visto cómo Jacob, cómo José y cómo los patriarcas bendijeron al mundo entero, hermanos, porque la promesa hecha a Abraham era de que en él y sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Y por lo tanto nuestra fe es una fe que se desborda, es una fe que bendice a nuestros hijos, que bendice a nuestros compañeros de trabajo, que bendice a nuestros vecindarios y a nuestras ciudades.
Nuestra fe no es una fe privada, no es una fe pequeña, no es una fe secreta. Nuestra fe, hermanos, está supuesta a ser puesta como una ciudad arriba de un monte. No puede ser ocultada. Nosotros somos la luz del mundo. Y nuestra fe impacta al mundo, hermanos, en la capacidad que nosotros venimos y bendecimos al mundo con ella. A través del mensaje del evangelio que sale de nuestros labios, que sale de nuestros púlpitos, que sale de nuestras vidas. Así bendecimos al mundo. Bendecimos al mundo a través de una fe que no teme, a través de una fe que no se acobarda, a través de una fe que está puesta en Dios, a través de un corazón que prefiere a Cristo a todo aquello que el mundo nos pueda dar. Esa es la fe, hermanos, de Hebreos 11. Esa es la fe que tenemos todos los cristianos. Y una vez más, yo quiero animarte para que tú no vengas y pienses en Abraham, y pienses en David, y pienses en Noé, y te empieces a sentir pequeño y digas, ellos eran así porque eran grandes hombres de Dios. Yo simplemente soy un cristiano con demasiadas luchas y problemas. Hermanos, ellos eran cristianos con muchas luchas y problemas. Eran hombres semejantes a nosotros, con dudas, con conflictos y aún con pecados con los cuales ellos estaban lidiando. Así que esta lista de hombres en los cuales la gracia de Dios fue derramada a través de una fe verdadera, hermanos, están acá para enseñarnos e ilustrarnos las características de esta fe verdadera. En ningún momento para desanimarnos. Nosotros vemos a ellos y nos compenetramos con ellos, hermanos, sabiendo de que ellos son nuestros hermanos y admirando lo que puede, hermanos, esa fe hacer cuando es puesta en el invisible y verdadero Dios. Y ahora, en el capítulo que nosotros leemos y en el texto que hemos expuesto, vemos cómo el escritor empieza a acelerar su descripción. Es como que él ha entendido que necesita venir y empezar a hablar más rápidamente, porque las ilustraciones vienen una detrás de la otra. Y ha hablado de Abel, y ha hablado de Enoc, y ha hablado de Noé, ha hablado de Abraham, ha hablado de Isaac, Jacob, José, Moisés. Y ahora él empieza a acelerar su descripción, dándonos ejemplos más breves de esta fe verdadera. Y quisiéramos cerrar el capítulo 11 titulando, hermanos, este sermón, la fe de los indignos. La fe de los indignos. Y queremos titular el sermón La fe de los indignos, no porque estos hombres y mujeres de Dios eran indignos de recibir la fe. Sí lo eran, como lo somos todos, porque la recibieron sin mérito alguno, pero no es esa es la razón por la cual estamos titulando el sermón La fe de los indignos, sino más bien porque al ejercitar su fe en el Dios invisible, Dios dice que el mundo no era digno de ellos. El mundo no era digno de ellos, hermanos, y el mundo no es digno de nosotros cuando nosotros ejercitamos nuestra fe en Dios. El Señor dice que Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, de la misma manera que el Señor no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Que es otra manera de decir que delante de los ojos de Dios, hermanos, nosotros somos hechos dignos, somos de gran valor, somos aceptados, somos salvos, somos justificados y recibiremos la vida eterna, hermanos. Y el instrumento que Dios usa para acercarnos a Él y para hacernos aceptos a Él, hermanos, es la fe en su Hijo. He aquí la importancia de esa fe bíblica y verdadera. Ahora, cuando nosotros leemos en los versos 29 y 30, no aparecen un ejemplo individual de la fe verdadera, sino que habla de la fe de Israel. La palabra del Señor nos dice en el verso 29 que por la fe pasaron el Mar Rojo. Por la fe ellos atravesaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. O sea que está hablando aquí de la fe de Israel. Verso 30, una vez más, es lo mismo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos
7 días. Está hablando de una fe corporativa. Hay un aspecto corporativo, hermanos, de la fe en Dios. Ese es nuestro primer punto. Hay un aspecto corporativo, hermanos, que nosotros vemos en el verso 29 y 30. Se aleja brevemente de una descripción o ilustración de fe individual y, hermanos, asume el explicar este aspecto corporativo de la fe en Dios. Ahora, hermanos, el relato bíblico de estas instancias que menciona el escritor de Hebreos, en el verso 29 y 30, no parecen ilustrar una gran fe. Por ejemplo, Éxodo 14, verso 10, nos narra qué pasó, hermanos, cuando los israelitas estaban enfrente del Mar Rojo. La palabra del Señor dice en Éxodo 14, verso 10, que cuando Faraón se estaba acercando, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían detrás de ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moremos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciéndonos: déjanos servir a los egipcios? Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir nosotros solos aquí en el desierto. Hermanos, no parece ser un ejemplo muy brillante de fe. Pero la palabra del Señor dice que Moisés les dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y después de que Moisés habla y reanima al pueblo, dice la palabra del Señor que extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Una vez más, no parece ser un caso inquebrantable de fe en Dios en esta situación. Sin embargo, vemos que después de la exhortación de Moisés, después de ver la mano de Dios secando y abriendo paso en el Mar Rojo, ellos, hermanos, entraron por medio del mar. Quizás no tuvieron una fe campante, quizás no tuvieron una fe maravillosa, hermanos, pero corporativamente, como un pueblo, como un cuerpo, Israel oyó al varón de Dios, a Moisés, y corporativamente obedecieron y dieron pasos para atravesar el Mar Rojo. Y la palabra del Señor dice: por la fe pasaron el Mar Rojo. Igual es con la toma de Jericó. Los capítulos iniciales de Josué muestran a un pueblo tímido, un pueblo amedrentado por el tamaño de los cananitas y por las defensas militares de Jericó. Pero ¿qué es lo que sucede? Se aparece un ángel de Jehová. El ángel de Jehová viene y ministra a Josué. Viene y en medio de la oración le dice que él va a estar con él. ¿Recuerdan del famoso versículo de Josué, capítulo 1? Mira que te mando, que te esfuerzo y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, seré contigo a donde quiera que fueres. Josué cobra fuerza. Josué viene y le transmite esa fuerza al pueblo de Dios. El pueblo de Dios marcha alrededor de Jericó por 7 días. Levantan un grito en el nombre de Jehová. ¿Y qué es lo que sucede? Las murallas de Jericó se caen. La palabra del Señor dice: por la fe fue que cayeron los muros de Jericó. Fue una fe, una vez más, corporativa. Todo el pueblo, hermanos, quizás en medio de ellos había gente todavía, hermanos, con dudas y con un poco de temor, pero como todo el pueblo ejercitó fe aquel día, dieron vueltas a Jericó, gritaron en el nombre de Jehová y los muros se vinieron abajo. Y esto nos enseña la importancia, hermanos, de la fe corporativa, no solo individual. Hay una estampa y un dibujo precioso acá,
un dibujo sagrado de la fe, hermanos, de nosotros como cuerpo, como iglesia, bajo el liderazgo de Moisés y de Josué. Aquel pueblo, que seamos honestos, no tenía una fe abayazadora. Aquel pueblo, hermanos, oyeron la palabra de Dios y se movieron como cuerpo en fe para salir de Egipto, para lograr su libertad y para reclamar la tierra prometida. Hay veces, hermanos, que nuestra fe individual está baja, ¿no es cierto? Hay veces que como individuos, como miembros individuales del cuerpo de Cristo, hermanos, nosotros nos sentimos llenos de dudas. Nos tiemblan las rodillas. Pero no es en ese momento, hermanos, de que estamos como hermanos, como hermanas, a la par para ayudarnos, para infundirnos confianza, para apuntarnos a la fe en Cristo Jesús. Esa es la fe, hermanos, corporativa, la fe, hermanos, que se manifiesta en un cuerpo creyente, en una iglesia de Cristo Jesús. Este es el mensaje de Hebreos 10. Cuando se nos dice que no dejemos de congregarnos, como algunos lo tenemos por costumbre, como algunos lo tienen por costumbre, ¿qué es lo que tiene en mente, hermanos, el escritor de Hebreos? La necesidad que nosotros tenemos de usar ese medio de gracia que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para aumentar nuestra fe, para fortalecernos en la fe. Es más, después de que Él viene y dice que no dejen de congregarse, hermanos, Él viene y da instrucciones de ¿qué? De que nos estimulemos, que busquemos maneras, que ideemos maneras de estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos ese estímulo. Muchas veces necesitamos ese estímulo. Hermanos, un cristiano solitario, un cristiano sedentario, un cristiano, hermanos, que se empieza a alejar del rebaño, un cristiano que quiere marchar al son de su propio tambor, está en peligro. Porque como ovejas del Señor, como miembros de su rebaño, somos más fuertes, unidos, que cuando estamos solos. Y la fe de Israel en Hebreos capítulo 29 y en capítulo 11, versos 29 y versos 30, nos enseña, mis amados hermanos, acerca de la bendición que es formar parte de un cuerpo que está lleno de fe. Así que vemos acá, en estos ejemplos de la fe corporativa, de la fe comunitaria, vemos, hermanos, que eso debe producir en nuestro corazón un aprecio hacia la comunidad de Cristo. Un aprecio hacia la comunidad de Cristo. Y debe producir también, hermanos, deseos de usar a la comunidad de Cristo como un instrumento para ayudar a mi fe. Vemos que ellos pasaron el Mar Rojo en seco y lo hicieron debido a su fe en el Dios de las Escrituras. Tumbaron las murallas de Jericó ejercitando una fe comunitaria. Así que, hermanos, somos más fuertes, hermanos, unidos que separados. Si tu fe se siente vigorosa, hay algún hermano debilitado que necesita de tu fe, que necesita de tu estímulo. Si tu fe se siente débil, no dejes de congregarte, porque entonces vas a encontrar en la fe de otros hermanos el estímulo que necesitas para seguir adelante y mantener tu mirada puesta en Cristo Jesús. Personalmente, yo estoy tan alegre de poder reunirme una vez más con ustedes, mis amados hermanos. Eso debe ser un evento, creo yo, muy deseado y muy precioso, lleno de expectativas. Porque a través de la predicación de la palabra, a través de las oraciones elevadas a Dios en congregación, a través del ministerio del Espíritu Santo en medio de nosotros, hermanos, y en cada creyente, mi fe y tu fe serán fortalecidas y atravesaremos mares y botaremos murallas, pero lo haremos juntos, lo haremos juntos. Habiendo dicho esto, hermanos, el pasaje, después de subrayar la importancia de la fe corporativa,
nos lleva a ver también, hermanos, aspectos de la fe individual para con Dios. Y él retoma esa retórica al hablar de Rahab y al hablar de Barak, al hablar de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de Gedeón y de los profetas. El mismo escritor reconoce que es complicado y ciertamente se podría volver extenso el analizar cada uno de esos hombres y mujeres de Dios en sus distintos contextos y situaciones particulares. Pero para mí hay algo precioso acá, que al concluir él estas ilustraciones de fe verdadera y al, hermanos, predicar yo, por la gracia de Dios, este mensaje acerca de la fe de los indignos, la persona que encabeza esta descripción es Rahab, en el verso 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hermanos, esto Dios lo hace a propósito, porque para las, hermanos, sensibilidades religiosas, el poner a Rahab como un ejemplo de la fe, esta es una bofetada en contra de la religiosidad, porque nadie era más indigna que Rahab, que era una mujer pagana, que era una hija de Jericó y que practicaba la prostitución. No importa los ángulos de donde tú mires a Rahab religiosamente, hermanos, aún humanamente, aquella mujer era una mujer indigna. Pero no para Dios. ¿Por qué no para Dios, hermanos? Porque Rahab no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Por qué? Porque ejercitó fe en Jehová de los ejércitos. Y esa fe, hermanos, que la llevó a ella a hacer un pacto con los espías y a decir: sálvenme y salven a mi familia, porque yo he oído del Dios de ustedes. Hermanos, esa fe de Rahab, ¿sabes lo que hizo, hermanos? Esa fe de Rahab hizo de que ella no pereciera, pero ante los ojos de Dios, hermanos, eso hizo de que Rahab la ramera, hermanos, ya no fuera Rahab la ramera, sino que Rahab la ramera fuera, hermanos, un ejemplo de fe, hermanos, y el mundo fue indigno de Rahab. Y Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de Rahab. Eso es lo que hace, hermanos, la fe. Nos hace, hermanos, indignos del mundo. Para el mundo, hermanos, nosotros no somos dignos de ellos. Y, hermanos, nosotros, hermanos, somos dignos para con Dios. Porque la palabra del Señor dice que Dios no se avergüenza, hermanos, de llamarse, hermanos, el Dios de Rahab. Y no se avergüenza, hermanos, de llamarse el Dios de nosotros. Vemos así que la dignidad ante los ojos de Dios es distinta. Él utiliza otra manera de medir. Rahab misma se infiltró en la genealogía de Cristo Jesús. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ella, y de la misma manera Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Nosotros, gentiles, ajenos al pacto, lejos de las promesas, hemos sido acercados por la gracia de Dios, y aunque no hay nada en nuestra hoja de vida que nos amerite un lugar en la mesa de Dios, Él nos invita a su mesa. No se avergüenza de llamarse Dios de nosotros, y nos dice: el mundo no es digno de ustedes. El mundo no es digno de ustedes. Esta, hermanos, es la fe de los indignos. Hoy, hermanos, y el resto del texto que tenemos es tan generoso para que podamos dividir la fe de ellos bajo estos encabezados. Vemos, en primer lugar, de que la fe de ellos fue un instrumento de victoria en medio de la guerra. La fe de ellos fue un instrumento de victoria en medio de la guerra. A través de la fe en Dios, lo imposible se hizo posible. A través de la fe en Dios, siervos débiles, como Gedeón. Cuando encontramos a Gedeón, lo encontramos, hermanos, acobardado. Lo encontramos resguardándose en las sombras de la noche,
de los ejércitos, hermanos, enemigos. Cuando el Señor lo llama, Gedeón duda mucho, le pide pruebas al Señor de que realmente Él va a ayudarlo y a estar con él. Sin embargo, hermanos, a través de Gedeón, Dios derrotó a los enemigos del pueblo de Dios con 300 hombres. Derrotó un ejército, hermanos, que era vastamente superior. Dios hizo cosas grandes y preciosas a través de Gedeón. Hablamos de Barak. Barak era un juez de Israel. El Señor lo manda a pelear a Barak y Barak no quiere ir a pelear si es que Débora, una profetisa de aquel tiempo, no la acompaña. No parecen ser ejemplos muy grandes de fe, hermanos. Pero ¿sabes qué? Se sobrepusieron a sus dudas, ejercitaron fe en el Dios verdadero. ¿Y qué fue lo que pasó? La fe de ellos, Dios la usó como un instrumento de victoria en medio de la guerra. Yo te pregunto, ¿no estamos nosotros como iglesia en medio de una guerra espiritual? Hermanos, la guerra espiritual ruge a diestra y siniestra. Hay guerra espiritual en Facebook, hay guerra espiritual en Twitter, hay guerra espiritual en la Casa Blanca. La guerra espiritual ruge en nuestras calles, en nuestras ciudades, con los políticos, hermanos, en otras naciones. La guerra espiritual ruge en este momento también de esta pandemia del coronavirus. El reino de las tinieblas se levanta con fuerza en contra del reino de Dios, en contra de Cristo y en contra de su iglesia. Y a veces uno como cristiano se siente tan pequeño. Y a veces como iglesia nos sentimos tan pequeños. ¿Cómo nosotros vamos a aguantar? ¿Cómo nosotros vamos a vencer? ¿Cómo nosotros vamos a conquistar? ¿Cómo nosotros podemos hacer lo que Dios nos pide cuando el enemigo es tan fuerte? Cuando parece, hermanos, los poderes de las tinieblas levantarse como un tsunami a querer aplastar a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué instrumento va a usar Dios para fortalecernos? ¿Qué instrumento va a usar Dios para capacitarnos, para empoderarnos, hermanos, para ayudarnos en nuestra debilidad, ya cuando nuestra fe, hermanos, cuando nuestra fuerza ya se ha acabado? Bueno, la palabra del Señor nos dice acá que por la fe esta gente, hermanos, aunque débil, ejercitaron fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Te sientes débil? ¿Sientes que ya no das? ¿Te sientes confuso? ¿Sientes que el enemigo se ha levantado como un río? Hermanos, la fe en Dios es el instrumento, hermanos, de victoria en medio de la guerra. Ve el ejemplo de David, perseguido, agobiado por Saúl, cansado. Hermanos, David se describió como una pulga en el desierto. No tenía templo, no tenía familia. Hermanos, se fue a vivir con los filisteos. Y sin embargo, hermanos, David, cuando, hermanos, estaba en el momento de más debilidad, sacó fuerzas de debilidad. Y la palabra del Señor nos dice que fue por la fe que él tenía en Dios. Y reclamó el trono, hermanos, que le había sido prometido. ¿Cómo nosotros lucharemos en contra del enemigo? ¿Cómo nosotros oraremos por los perdidos? ¿Cómo nosotros iremos a predicar el evangelio en una sociedad y en una cultura que cada vez, hermanos, viene y pone más obstáculos? ¿Cómo nos vamos a levantar nosotros corporativamente como iglesia e individualmente como cristianos para, hermanos, hacerle daño al reino de las tinieblas y ser de utilidad al reino de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermanos, lo vamos a hacer, hermanos, a través de la fe en el Hijo de Dios. Porque la fe, hermanos, en el Hijo de Dios es un instrumento de victoria en medio de la guerra.
por medio de esa fe alcanzaron ellos promesas. Por medio de esa fe conquistaron reinos. Por medio de esa fe sacaron fuerzas de debilidad. Hermanos, por medio de esa fe, lo imposible se hace posible al que cree. Hermanos, yo estoy persuadido de que Dios quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. Pero cuando hablo de grandes cosas, no estoy hablando de grandeza numérica. No estoy hablando de popularidad en las redes sociales. Yo quiero y creo de que Dios quiere hacer grandes cosas espiritualmente a través, hermanos, de nuestra iglesia, en la medida que nuestra fe se ejercite a través de ¿qué? De levantar el nombre de Cristo y predicar su santo evangelio. Pero necesitamos valor. La fe es necesaria para conquistar reinos, para apagar fuegos impetuosos, para tapar bocas de leones. Y por eso, hermanos, el llamado hoy es a tener fe. La fe en Dios es un instrumento de victoria en medio de la guerra. Aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Dios levantará bandera de victoria. Y nuestra iglesia, hermanos, será de bendición en la ciudad de Miami. Cuando nosotros levantemos el nombre de Cristo muy alto. Cuando prediquemos el evangelio con denuedo, hermanos. El Señor nos va a usar para traer almas de las tinieblas a la luz. Para liberar a los oprimidos. Para dar vista a los ciegos. Porque la fe de Dios es instrumento de victoria en tiempos de guerra. Pero vemos nosotros también de que la fe en Dios es un instrumento de perseverancia en medio del sufrimiento. El texto nos ha hablado de aquellos que conquistaron reinos. El texto nos ha hablado de aquellos que aún recibieron a sus muertos de regreso. El texto nos ha hablado de aquellos que sacaron fuerzas de debilidad. Mas el texto nos habla de aquellos que fueron atormentados también. Aquellos que experimentaron vituperios y azotes. Versos 35 y 36. Y a más de esto, prisiones y cárceles. ¿Y cómo aguantaron, hermanos, estas pruebas? ¿Cómo se mantuvieron firmes en medio del sufrimiento? En medio del oprobio, en medio de la persecución y de la cárcel. Bueno, se mantuvieron, hermanos, firmes, porque la fe de Dios no solo es un instrumento de victoria en medio de tiempos de guerra, sino también la fe en Dios es un instrumento de perseverancia en tiempos de sufrimiento. Tú sabes que esto es lo que el falso llamado evangelio de la prosperidad no entiende. Se olvidaron de estos versículos, se cayeron estos versículos de la Biblia de ellos. Pero la Biblia nos habla de hombres y de mujeres de Dios que fueron atormentados, que fueron experimentados en quebranto, que recibieron azotes, que recibieron cárcel, vejación, persecución. Y alguien diría, pero ¿qué tipo de reino es este? ¿Qué tipo de rey es este en donde el Señor, el rey de este reino, permita que sus siervos sufran? Oh, mi amado hermano y mi amada hermana que estás hoy acá, el Señor, en todas las promesas que Él le hace a su pueblo, hermanos, nunca Él dijo de que nosotros íbamos a estar exentos de sufrimiento. Nunca lo dijo. Él dijo todo lo contrario, de que en el mundo nosotros íbamos a padecer persecución y tribulación, pero que tuviéramos fe y confianza, porque Él, hermanos, ya había vencido al mundo. Claro, David fue un conquistador, pero David también sufrió mucho. David lloraba por Absalón, lloraba por su hijo, hermanos, que Joab se lo mató. Y él lloraba, hermanos, y lloraba. Y hermanos, y en medio del lloro y del sufrimiento, ¿qué fue lo que sostuvo, hermanos, a David? Cuando era perseguido por Saúl a través del desierto.
cuando miraba las traiciones a su alrededor, cuando tenía que lidiar con su propia pecaminosidad. Lo que mantuvo a David, según el texto, hermanos, es su fe en Dios. Esa fe que Dios le había dado, hermanos, para creer, fue un instrumento de perseverancia en medio del sufrimiento. Samuel, que es mencionado acá, un hombre de gran fe también, un hombre que vio victorias, un hombre, hermanos, que tenía comunión e intimidad con Dios, un hombre conquistador, un juez y sacerdote de Israel. Sin embargo, hermanos, Samuel vio también cómo Saúl agarró el reino que Dios había levantado, hermanos, y Saúl, a través de su desobediencia, se lo trajo al piso. Y cómo, hermanos, Samuel se sostuvo en medio de ese sufrimiento. Cómo Samuel se sostuvo en medio de tener que lidiar con hijos que no tenían su mismo corazón. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que, hermanos, fue a través de la fe. Porque la fe en Dios nos sirve no solo para conquistar en tiempos de guerra, sino para perseverar en tiempos de sufrimiento. Cuando Pablo llama a Timoteo al ministerio, hermanos, él no le dice, ven a compartir conmigo la comodidad del ministerio cristiano. Él no le dice, ven, Timoteo, ven a compartir conmigo la fama o el éxito del ministerio cristiano. No, ¿sabes cómo lo frasea el apóstol Pablo? Él viene y le dice a Timoteo, ven y comparte conmigo como buen soldado los sufrimientos del evangelio. ¿Y qué vamos a hacer, mis amados hermanos? Si el Señor, hermanos, en vez de darnos una conquista, viene y nos dice, hoy te toca sufrir a causa de mi nombre, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a decir, amén, Señor, pero Señor, ruega para que mi fe no falte. Hermanos, la fe va a ser el instrumento que Dios usará para llevarnos a través de los mares de la crítica, de la confusión del diablo y aún del dolor de la enfermedad. Nuestra fe. Pablo viene y describe su vida de esta manera, 2 Corintios 4, verso 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros los que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dice el Salmo 23. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Porque la fe, hermanos, en el Señor es el instrumento que Dios usa para infundir perseverancia en medio del sufrimiento. Yo no sé si el día de hoy tú me estás escuchando y estás pasando por medio de una situación difícil, estás pasando por medio de una enfermedad, por situaciones de desempleos, por situaciones de profunda desaveniencia familiar. Dios lo conoce, tú lo conoces. Yo lo que estoy diciéndote hoy, el día de hoy, mi amado hermano, que el instrumento que Dios usa para ayudarte en medio de esto es tu fe puesta en su Hijo. Pídele al Señor que aumente la fe. No te despegues de tu iglesia local, la cual es un medio de gracia para que tu fe sea estimulada. Escucha la palabra de Dios, medita en ella para que tu fe en Cristo Jesús y en su obra mediadora venga y se fortalezca. Nutrámonos de las palabras de Cristo. Saturémonos de su persona y de su obra. Comamos de su sangre y de su carne. Esto nos llevará ciertamente a conquistas espirituales, a hacer cosas, hermanos, imposibles para Dios. Pero también en momentos difíciles, hermanos, nos llevará ¿a qué? A perseverar. Cuando se nos tire
en fosos de leones. Cuando estemos en hornos de fuego, será la fe, hermanos, la que Dios usará como un instrumento para que perseveremos en medio del sufrimiento. Y vemos en último lugar de que la fe no solo es un instrumento de conquista y victoria en tiempos de batalla, no solo es un instrumento de perseverancia en tiempos de sufrimiento, sino que la fe en Dios también es un instrumento de esperanza en la hora de nuestra muerte. Es un instrumento de esperanza en la hora de nuestra muerte. ¿Qué es lo que dice el verso 37? Por la fe fueron apedreados, fueron aserrados. Hermanos, se dice fácil, pero ¿cuántos estaríamos dispuestos a ser aserrados, partidos a la mitad o decapitados por causa de Cristo? La fe fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Una vez más, mira, siente el poder de estas palabras, de los cuales el mundo no era digno. Está la fe de los indignos. El mundo dice, hermanos, de que nosotros no somos nada, pero el Señor dice, el mundo no es digno de ustedes. Erraban por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. La fe verdadera es un instrumento usado por Dios para que si Él en su soberana voluntad decide llamarnos a su presencia, nosotros, hermanos, muramos la muerte de los justos. Ilustro este punto con la historia de Balaam. Balaam era un profeta que se vendía al mejor postor, un mentiroso, un traficante de la verdad, un falso. Sin embargo, este era un profeta muy falso que tenía un deseo muy bueno. Porque en el libro de Números, en el capítulo 23, verso 10, Balaam, el falso, viene y expresa un deseo bueno. Y el deseo de Balaam era el siguiente: ojalá que cuando yo muera la muerte del justo. Ese era el deseo de Balaam. Aunque él estaba viviendo la vida del injusto, él quería morir la muerte del justo. Pero no basta con desear. Para morir la muerte del justo es menester tener la fe del justo. Porque la fe conquista. Y la fe vence. Pero la fe también persevera. Y la fe soporta en el sufrimiento. Y aquí vemos, hermanos, que la fe nos ayuda, hermanos, hasta la hora de la muerte. Quizás en este momento alguien diría: ay, pastor, ¿y por qué está hablando de la muerte? Hablo de algo un poquito más positivo. Yo pregunto, ¿quién se quiere morir? Nadie, probablemente. Si alguien se quiere morir, hermanos, es probablemente por una situación de angustia, pero en términos generales, hermanos, lo que queremos es vivir. Pero ¿cuántos vamos a morir? Bueno, si el Señor no viene antes, la respuesta es todos. Todos tendremos que atravesar ese momento en el cual vamos a dejar este cuerpo y vamos a dejar esta vida terrenal, hermanos, y después de esto, hermanos, como dice el Señor, el juicio. Y la fe, hermanos, nos ayuda también a morir bien. La fe nos enseña, hermanos, de que el instrumento que el Señor va a utilizar, no solo para darnos victoria, no solo para darnos perseverancia, pero para llevarnos hasta el momento final en esta tierra, hermanos, es la fe en su Hijo amado. Déjame ilustrar esto
con algo que enternece mi corazón. Es el ejemplo de Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna. Policarpo pastoreaba esta iglesia de Esmirna en los tiempos, hermanos, de la iglesia primitiva. Y Roma empieza a desatar una gran persecución en contra de los cristianos y en contra de los líderes cristianos en particular. Empiezan a hacer redadas. Sabes de que el imperio romano era implacable y cruel. Y en medio de esas redadas, hermanos, agarran a Policarpo. ¿Sabes qué edad tenía Policarpo? 86 años. 86 años cuando él cae en manos, hermanos, de las autoridades romanas. Arrastran al Policarpo, lo llevan delante del procónsul romano, hermanos, y un testigo escribe lo que sucede en aquel momento. Se nos dice que, hermanos, Policarpo fue llevado ante el palco del procónsul. Ahí él confesó valerosamente al Señor, despreciando las amenazas del juez. Los jueces le querían obligar a que él, hermanos, dijera de que el César romano era el Señor y no Cristo. Policarpo no lo quiere hacer. El procónsul procura por todos los medios hacerle apostatar. El procónsul viene y dice: ten compasión de ti mismo, anciano. Mira tu avanzada edad. ¿Por qué has de sufrir en tu vejez los tormentos que aún a los jóvenes les espantan? Jura por el nombre de César y reniega a Cristo y regrésate y duerme hoy mismo en tu cama. ¡Qué tentador! Escucha lo que dice Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna, y dice: 86 años hace de que yo le sirvo a Cristo Jesús y jamás Él me ha hecho mal. Al contrario, me ha llenado de gracia y de bienes. ¿Cómo puedo yo renegar de aquel que siempre ha sido bueno conmigo, mi maestro y mi salvador, y de quien espero mi felicidad, porque Él castigará a los malos y es el vengador de los justos? El procónsul se enoja cuando escucha hablar a Policarpo de esa manera y le dice: yo tengo a mi disposición fieras y te los voy a entregarte a ti a las fieras para que te hagan pedazos, si no desistes de tu terquedad. Policarpo viene y dice: que vengan los leones y que vengan todos los tormentos que vuestro furor invente. Me alegrarán las heridas y los suplicios serán mi gloria, y mediré mis méritos por la intensidad del dolor. Cuanto mayor sea esto, tanto mayor será el premio que reciba. Y murió de esa manera Policarpo, pastor de Esmirna, a los 86 años. ¿Qué instrumento usó Dios, hermanos, para llevar a este hombre a las puertas mismas de la muerte y llevarlo a que muriera la muerte del justo? Su fe en Cristo Jesús. Porque nuestra fe nos da conquistas y victorias, pero también nos da perseverancia, hermanos, en el sufrimiento, y nos ayuda, hermanos, aún a la hora de la misma muerte. Pero terminemos con un ejemplo de nuestro texto. Sansón. ¡Ay, Sansón! El hombre más fuerte, hermanos, de toda la Biblia, pero uno de los más débiles también. No supo vivir para Dios. Sansón no supo vivir para Dios. Hermanos, Sansón pecó, despreció los dones que Dios le había dado, despreció el llamado que Dios le había dado, se involucró con las hijas de los filisteos, enemigos de Israel, desobedeció a sus padres, era visitador, hermanos, de rameras, hermanos, y perdió la fuerza que Dios había dado sobre él. Terminó siendo, hermanos, un payaso de los filisteos.
sus ojos se los sacaron y los sacaban solo a Sansón en los momentos de las ferias y los festivales para que divirtiera con su tragedia y con su desgracia a los filisteos. Qué triste, hermanos, el caso de Sansón. Y sin embargo, Sansón aparece como un ejemplo de fe. Sansón, hermanos, muestra también la fe de los indignos. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque sí es cierto, hermanos, y la Biblia nos lo dice, de que Sansón no supo vivir para Dios. Hermanos, Sansón supo morir para Dios. Y cuando él había perdido su fuerza, y cuando él había perdido su dignidad, y cuando él había perdido su pelo, y cuando él había perdido sus ojos, ¿qué es lo que se pasó, hermanos? Dice que estando ya en esa situación, él se volvió en fe al Dios de sus padres. Y oró y le clamó a Dios, hermanos, y le pidió que le devolviera sus fuerzas. Para que él, hermanos, se vengara de los filisteos. Y le pidió a Dios, hermanos, morir en aquel mismo lugar. Y podemos hablar negativamente de Sansón hasta cansarnos. Pero hermanos, Sansón murió la muerte de un justo, porque puso, aunque sea en el final, su fe en Dios. Y nosotros por la fe, si el Señor no viene antes, visible y glorioso, si Él nos llama a su presencia, la fe en Cristo, hermanos, nos es menester para morir la muerte del justo, para morir como Policarpo de Esmirna, o para morir, hermanos, como Sansón de Israel. Morir de pie, morir confesando nuestra fe en el Señor, morir diciendo Jesús es Señor, morir confesando que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que en esta última aplicación, hermanos, ya al final, para concluir el mensaje, repasamos diciendo de que nuestra fe es una fe, hermanos, que conquista. Pero es una fe, hermanos, que persevera en medio del sufrimiento también. Y es una fe que nos lleva, hermanos, aún a atravesar el umbral de la muerte. Esta fe es tan preciosa delante de los ojos de Dios, que el Señor viene y dice, el mundo no te merece. Yo no me avergüenzo de llamarme tu Dios. Por eso hemos llamado a esta fe la fe de los indignos. Porque el mundo no es digno de ellos y el mundo no es digno de nosotros. Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. ¿Ves la locura que es tratar de encontrar nuestro valor y nuestra identidad, hermanos, en el mundo? El mundo no es digno de nosotros. Por lo tanto, es una locura espiritual tratar de encontrar nuestra identidad y nuestro valor en lo que el mundo da, con las medidas que el mundo establece. El Señor viene y dice, ustedes tienen una fe dentro de ustedes que el mundo no es digno de ustedes. Nuestro valor, nuestra dignidad, nuestra identidad no es de este mundo. No está allí, no la busquemos ahí porque no la vamos a encontrar ahí. ¿En dónde yace mi identidad? ¿En dónde yace mi valor? Hermanos, nuestra identidad, nuestro valor, hermanos, yace en el Dios en quien hemos creído, el que nos llamó de las tinieblas a la luz, hermanos, en su Hijo, a quien Él ha mandado para redimirnos de nuestros pecados, hermanos, y hacernos herederos de la vida eterna. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra dignidad. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos redimidos, somos escogidos, somos justificados, somos salvos. Seremos glorificados, hermanos, y en Cristo heredaremos el reino de Dios. Esa es nuestra identidad y ahí es donde nuestro valor debe ser encontrado. Termino con una palabra para alguien que
que diga: yo no tengo esa fe, pastor. Yo no tengo esa confianza en ese Dios, en ese Cristo. Oh amigo, no es una casualidad que tú estés escuchando este mensaje. Quizás tú te la has pasado buscando tu identidad, buscando tu valor, tu dignidad como persona, y estás tratando de encontrarla en este mundo. Yo te hago una invitación. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Regresa a Él en arrepentimiento y en fe. Y dile: Señor, yo quiero encontrar mi identidad en ti. Perdona mis pecados, Señor. Dame esa fe de los indignos. Esa fe, Señor, que me hace, Señor, indigno ante los ojos del mundo, pero muy digno, Señor, delante de tus ojos. Gracias te damos, Señor. Amén. Oremos juntos. Padre, Señor, bueno y grande, gracias te damos, Señor, porque tú eres el Dios de Abel, de Enoc. Tú eres el Dios de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés. Oh Señor, tú eres el Dios de Sansón, de Rahab, y tú eres el Dios nuestro, Señor. Tú nos has dado esta fe para creer, Señor. Señor, y estamos convencidos, Señor, que a través de esta fe en tu Hijo, Señor, nosotros, Señor, vamos a conquistar reinos. Tú nos vas a usar, Señor, para traer gloria a tu reino y para causar pérdidas en el reino de las tinieblas. Gracias, Señor, porque ya tenemos testimonio, Señor, de que tú nos has usado, Dios mío, Señor, para traer almas perdidas, Señor, al reino de tu amado Hijo. Y continuaremos predicando, Señor, y continuaremos, Señor, orando por los enfermos, Señor, y orando por los inconversos, Señor. Y te pedimos simplemente que aumente nuestra fe. Porque esta fe, Señor, conquista. Que aumente nuestra fe, Señor, también, Señor, porque este mundo, Señor, es un valle de lágrimas. Y hay dolor, y hay sufrimiento, y hay persecución, y hay enfermedad. Señor, danos fe, Señor. Para cuando, Señor, las nubes negras, Señor, se acerquen. Para cuando haya lágrimas, Señor, en vez de alegría, Señor, nosotros perseveremos. Porque tu fe, Padre Santo, Señor, nos ayudará a atravesar el valle de sombra y de muerte. Y ayúdanos, Padre Santo, Señor, para que si un día tú nos llamas a tu presencia, Señor, nosotros, Señor, podamos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y podamos también morir, Señor, la muerte de los justos. Gracias te damos, Señor, por esta fe, Señor, que es una fe individual, pero, Señor, cuando nos acercamos a ti como pueblo y nos congregamos, Señor, bajo el ministerio de tu Espíritu, es una fe, Señor, corporativa. Ayúdanos, Señor, a ser generosos con nuestra fe, para ministrar a aquellos que están en debilidad, para ministrar a aquellos, Señor, que están en duda, Señor, para afirmar las rodillas vacilantes y los brazos caídos. Gracias te damos, Dios mío, por esta fe inmerecida, pero nuestra, Señor, por un acto soberano de tu gracia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, de todo corazón, te damos gracias. Amén, Señor. Y amén.